Vale. ¿Ya? Pues vamos a empezar con Case 3DITS. 3DITS es una consultora estratégica de negocios en Internet que tiene 10 años de experiencia en desarrollar modelos de negocio a través de Internet. ¿Qué modelos de negocio? Pues realmente hemos desarrollado desde e-commerce internacionales para marcas de moda, es decir, la venta online pura y dura, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, plataformas de juego, plataformas de desarrollo de empleo, plataformas de trabajo. ¡No toques! ¿Vale? Bueno, voy a intentar explicar cuál es el proceso de trabajo de 3DITS con el fin de que podamos funcionar. Lo normal es que un cliente se reúna con nosotros y nosotros hagamos el foco no en el desarrollo tecnológico, en si va a ser una web o va a ser una app o si va a ser un e-commerce, sino que nos centremos en cuál es el modelo de negocio. Es decir, fundamentalmente al principio lo único que hacemos es ver claramente cuáles son los puntos de conversión, es decir, las cosas que van a generar valor para la empresa o las cosas que van a generar rentabilidad. Para eso los definimos en un esquema y posteriormente decidimos qué vamos a hacer. Decidimos si va a ser una web solamente orientada a móvil, si va a ser una app, o si va a ser una web que va a ser responsive, si la versión responsive va a tener solamente acceso al proceso de la compra, por ejemplo. Dependiendo del tipo objetivo y el target de cliente, utilizamos una cosa u otra. Para eso seguimos una serie de fases dentro del desarrollo. Una vez a nivel comercial se ha estipulado claramente qué va a funcionar, se inicia una fase muy específica que se llama la fase de especificación de proyecto. La fase de especificación de proyecto consiste en unas 200 preguntas relacionadas con cómo va a ser tu proyecto, qué modelo de negocio va a tener y cuáles son las pequeñas funcionalidades o vicisitudes de tu propia empresa que vamos a tener que acoplar dentro de nuestro desarrollo de proyecto. Ese proceso es un proceso que se tutoriza a través de un consultor. Ese consultor realiza esas 200 preguntas y finalmente lo que se obtiene es un documento que se llama el documento de especificación de proyecto, que te permite claramente saber qué va a conllevar tu proyecto en concreto. Ese documento, dependiendo del tipo de proyecto que sea, incluye una serie de cosas o incluye otras. A partir de ese documento y su firma se establece el inicio del proceso de la fase de diseño. ¿Cómo trabajamos la fase de diseño? La fase de diseño establecemos una pauta mediante los cuales el cliente define unos mockups con nuestro equipo de marketing que van a determinar cómo va a ser la estructura de contenidos y qué datos va a incluir esa estructura dentro de esos mockups. ¿Esos mockups qué son? Pues al final son como dibujos en los que establecemos dónde van a ir las cosas, imágenes, cabeceras, tallas, precios, cómo va a ser el proceso de la compra en todos los dispositivos. ¿Eso qué facilita? Facilita que el proceso de diseño sea muchísimo más funcional. Es decir, si hemos hecho previamente esos mockups, con el departamento de marketing, los diseñadores no tendrán que crear de cero. Tendrán una especificación de proyecto con un mockup y en base a especificación de proyecto y mockup crearán unos diseños individuales e independientes para cada cliente. A partir del momento en que se tienen diseñadas una home y dos pantallas de listado y de detalle, la mayoría de las veces el cliente tiene que validar esos diseños. En el momento que se validan, se diseña absolutamente la web en todos los dispositivos, tanto a versión web como en versión tablet como en versión móvil, y directamente pasa a la fase de maquetación. La maquetación es fundamentalmente una de las partes más importantes del proyecto, ya que va a ser el proceso mediante el cual vamos a transformar la que es la creatividad o el diseño en un programa funcional que se va a ver en todos los navegadores y en todos los tipos de pantallas que existen. Para eso es fundamental que los maquetadores tengan en cuenta todas las resoluciones del proyecto y todos los navegadores en los que se va a poder utilizar. En base a eso se crean esos diseños y el cliente los valida. Posteriormente viene la fase de programación. Esa fase es un poco la más dura y la más invisible para el cliente, pero es la más dura para nosotros porque realmente lo que estamos haciendo es construir toda la herramienta que hay por detrás de gestión del negocio, es decir, toda la gestión de pedidos, toda la gestión de envíos, de devoluciones, de logística, de tarifas, de multitarifa, de conectividad con RPs, es decir, trabajamos la conectividad con muchos RPs de gestión, es decir, programas de gestión empresarial que tienen las empresas y que posteriormente quieren conectarse al e-commerce para realmente hacer funcional y ligera el tratamiento de los procesos dentro del e-commerce. Una vez está establecida esa programación,
pasa a una fase que se llama de testeo. El testeo es una de las partes más importantes y que más frustración genera el cliente y internamente, básicamente porque es un proceso mediante el cual hay alrededor de 3 a 4 personas que se dedican a testear la web en todos los dispositivos, en todas las resoluciones, y testear también el gestor del proyecto. Mediante ese gestor somos capaces mediante ese proceso de testeo somos capaces de descubrir cuáles son las deficiencias o fallos que pueda tener la web para posteriormente lanzarse. Es cierto que este proceso de testeo es un proceso de testeo en tiempo real, es decir, en este momento. La mayoría de los proyectos y la mayoría de los navegadores, la mayoría de los programas están en continua evolución, con lo cual normalmente se requiere de un soporte o de un mantenimiento para saber un poco cómo han ido actualizándose las versiones de los navegadores para poder ser utilizadas. ¿Por qué todo este proceso? ¿Por qué tenemos este proceso tan estratificado? Porque para nosotros es fundamental que aquello que determinamos en la especificación del proyecto, incluso en la especificación comercial del proyecto, la parte de retorno de la inversión, la parte de conversión, la parte de venta o de consecución de clientes, al final de todo ese proceso esté contemplada. Es decir, no se pierda la esencia del negocio durante todo el proceso. Nosotros no somos una empresa que utilice plantillas, nos parece incomprensible el hecho de poder utilizar plantillas para poder hacer un proyecto. No por nada, sino porque si nosotros nos centramos primero en el negocio y posteriormente desarrollamos el proyecto, parece claro que alguien que ha hecho una plantilla orientada a un negocio genérico es bastante improbable que tengan los mismos procesos internos, que tenga la misma forma de presentar el producto o la misma forma de categorizarlo en una plantilla que puedes tener tú. Aún así, no sé si decirlo, es decir, si no tienes dinero, el mejor consejo es que no inviertas o que pruebes en una herramienta que sea de coste variable. Es decir, hay herramientas para generar e-commerce donde realmente si no vas a tener dinero, vas a tener que tirar de la casuística. Es decir, la casuística significa la suerte, que alguien realmente te utilice. Nosotros somos partidarios de que utilices herramientas un poco no para testear el producto. La mayoría de las veces las herramientas externas o plantillas o sistemas de generación de e-commerce automático y todo ese tipo de cosas lo que te permiten es saber si tú vas a estar preparado. Es decir, si tú estás preparado para subir productos, si tú estás preparado para gestionar un cliente, si tú estás preparado... O sea, son herramientas que te permiten formarte y te permiten saber si realmente tu negocio lo vas a llevar a cabo o no. Lo que no tiene sentido es meterse en un proyecto de larga duración con una inversión alta, no solamente en el desarrollo del mismo, sino en los procesos de marketing que posteriormente hay que hacer, que te vayan a consumir los recursos y al fin y al cabo te vais a quedar sin recursos económicos. ¿Por qué utilizamos todo ese procedimiento? Porque básicamente nuestra experiencia durante 10 años nos ha dado a conocer que mucha gente monta proyectos sin estar preparado para hacerlo. En 3DITS, para nosotros, la calidad de los proyectos y la eficacia de los mismos significa que funcionan, que son rentables, es una de las partes fundamentales de nuestro desarrollo. Si nuestros clientes no son rentables, no tiene sentido ni para nosotros ni para ellos, con lo cual la vida de ese cliente no tiene función. Nosotros no funcionamos como otras consultoras, es decir, o con otras empresas de páginas web. Nosotros no hacemos páginas web, nosotros hacemos negocios. Entonces es fundamental que entendamos que nuestro cliente, cuando termine el proyecto, va a empezar otro proyecto, que es el de marketing. Nosotros nos gusta comernos lo que cocinamos. Eso es fundamental para entender por qué hay empresas web que no funcionan y hay empresas de consultoría de marketing online que funcionan, ¿vale? Lo fundamental es que no estés en un lado o en el otro. Si fueras una consultora de marketing online, básicamente lo que te tienes que dedicar es a decir lo mal que está el desarrollo que hicieron para poder cambiarlo e intentar hacer funcionar el desarrollo. Eso consume muchísima energía, es decir, está clarísimo que si tienes que coger algo que hizo otro que en ningún momento pensó en el modelo de negocio, sino en inculcar una plantilla que encontró por una página web a un proceso que probablemente internamente dentro de la empresa jamás lo hayan acometido, no tiene excesivo
sentido, con lo cual en 3Dits tratamos de que lo que vayamos a llevar de marketing realmente lo hayamos desarrollado nosotros. Es cierto que en ocasiones encontramos buenos desarrollos, es cierto que en ocasiones encontramos buenos desarrollos que podemos modificar para poder hacerlos mejores, pero son contadas ocasiones y son los proveedores, los justos, los que somos capaces de elaborar eso, a no ser que tengas un producto muy estándar, es decir, un producto muy parecido al resto que puedas utilizar en una plantilla. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque si se parece al resto solamente hay una forma de poder vender, y es el precio. El precio es algo que es fundamental dentro de los e-commerce, dentro de Internet, sobre todo si se puede comparar. Si vendes un producto que venden los demás, solamente vas a poder venderlo por precio. O sea, la gente no te conoce, no sabe tu marca, no sabe cómo funcionas, no sabe a la hora de trabajar cómo lo vas a hacer. Es decir, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la forma de especificar nuestros proyectos y la forma que tienen otros? Es muy fácil de identificar. Vete a otras consultoras y pregúntale exactamente en qué va a consistir tu proceso de especificación de proyecto. El 80% de las consultoras o el 80% de las empresas que trabajan en Internet o en la web o en las apps no tienen procesos de especificación claros, no saben exactamente qué van a hacer, en qué van a consistir. Tienen una imagen de lo que te quieren vender, pero no tienen claro qué es lo que tú quieres. Es fundamental que ese proceso de especificación incluya detalles tan específicos como quién va a ser la persona responsable de gestionar los pedidos, si la logística va a ser externa, si va a ser interna, quién va a realizar el soporte, qué experiencia tiene en realizarlo, qué estrategias de formación vas a utilizar para que esa persona venda más, porque el soporte vende más. Entonces, para nosotros el proceso de especificación es claro, es decir, nosotros tenemos 200 preguntas que vamos actualizando, que dependiendo del tipo de proyecto que vayas a hacer, se puede utilizar o no se puede utilizar, y en base a eso se genera ese documento. Creemos que no hay otra forma real de llegar a un punto de equilibrio. Nuestro punto de equilibrio entre el cliente y nosotros es que el cliente, a la hora de especificar el proyecto, tenga la sensación de que su proyecto es mucho mejor de lo que él había pensado. Y para eso es fundamental que no solamente ocurra eso en la especificación, sino en el resto de las fases. Es fundamental que el cliente se implique dentro del desarrollo, y si no es así, no tendrá sentido. Es decir, para que un proyecto funcione,